Hay poder en Jesús. Véngase conmigo, segundo libro de Reyes. Capítulo 6. Verso 24. A su nombre. Segundo libro de Reyes. Seis 24. A su nombre. Gloria al Señor. Y por ser la bendita palabra de Dios, la cual vamos a dar lectura en esta hora de la tarde-noche, vamos a proceder a hacerla pública una vez más a los cuatro extremos de esta hermosa comunidad de Philipsburg, honrando la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército. Oiga, no reunió el ejército, reunió todo su ejército. Y subió y sitió. ¿Sabe qué es sitiar? Sitiar es rodear. Sitió a Samaria. Y hubo hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Nadie podía entrar con mercadería a Samaria. Todo quedó sitiado. En la ciudad nadie podía entrar, nadie podía salir. Todo se fue escaseando en la ciudad. ¿Por qué? Porque el ejército sirio tenía sitiada la ciudad. Poco a poco se iban terminando los alimentos en Samaria por el sitio que habían hecho los sirios. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Oiga, ¿qué es lo que se comía? Era tanta la hambruna que la cabeza de los asnos era oro, hermano. Dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. ¡Qué hambre! Y usted quejándose porque solo come pescado. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: ¡Salva, rey, señor mío! Y él dijo: si Jehová no te salva, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: mire, hermano, la hambruna que había en Samaria. Ella respondió: esta mujer, hablando de su vecina, me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy. ¿Quién era más sangrienta? ¿La que le pidió el hijo o la que lo dio para que lo comieran? Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo.
Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos. Era algo que él no podía creer. Hasta dónde había llegado el hambre. Tanto que se estaban haciendo cosas difíciles de creer. ¿Vive o no vive? Es que cuando escasea la comida, la gente busca la manera como sustentar. Y la Biblia habla y dice que en los próximos días enviaré hambre a la tierra. Hambre no de pan, sed no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Pero esta hambre que estaba pasando en Samaria era terrible. Dice que el rey, al oír las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Pa, ¿qué culpa tuvo Eliseo? Dígale a su hermano: ¿a qué tú le temes? ¿Cuál es tu miedo? ¿A quién le temes? ¿O a qué le temes? A su nombre. Mire quién viene a pagar los platos rotos. ¿Quién? El profeta de Dios. Y el profeta de Dios solo está para decir lo que va a ocurrir por la desobediencia del pecado del pueblo. El profeta no tiene la culpa de lo que está pasando. Quien tiene la culpa de lo que está aconteciendo es el mismo pueblo, por dejar de confiar en el Todopoderoso. Y estas son las consecuencias que vienen. Pero el rey dijo: oiga, así me haga Dios y aún me añada. Oiga, que todavía menciona el nombre de Dios. La cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Y usted cree que Eliseo tenía miedo? ¿Usted cree que Eliseo se puso a temblar? Mire las palabras de este hombre de Dios. Y Eliseo estaba sentado en su casa. Oiga, Eliseo no escuchó al rey, no lo escuchó decir. Pero como Dios le revela todo a los hijos, ¿cuántos dicen amén? Alaba la gloria del Señor. Eliseo estaba en su casa, hermano, no sé qué distancia estaba del rey, pero Dios le había revelado. Y mira lo que dice Eliseo. Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo Eliseo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? ¿Quién se lo reveló? ¿Quién se lo reveló? Yo le digo en esta noche: ¿a qué tú le temes? ¿A qué le estás teniendo miedo? ¿Vive o no vive? ¿Quién fue el que te llamó? ¿Fue el hombre o fue Dios? ¿Vive o no vive? Oiga, ¿habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues. Antes de este hombre temblar del miedo, lo que vino fue
entró coraje en él. Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué fue lo que ocurrió hace días atrás aquí? Le impidieron la entrada al mensajero. ¿Vive o no vive? Y eso es lo que Dios le dijo, bueno, es lo que Eliseo le dijo a los ancianos. Cuando viniera el mensajero, cerrar la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Había llegado la hora donde la palabra que Dios había puesto en la boca de aquel profeta tenía que soltarla. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seach de flor de harina un ciclo, y 2 seach de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. O sea que, en otras palabras, hoy hay hambre. La cabeza de un asno es cara y el estiércol de paloma caro, pero mañana a esta misma hora va a estar tan barata la comida, porque Dios traerá bendición. Alaba la gloria del Señor. Y mire el mensajero, que era la mano derecha del rey. Entonces oiga, mañana a estas horas valdrá el seach de flor de harina un ciclo, y 2 seach de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: mira, tenga mucho cuidado. Cuando un hombre de Dios suelta una palabra y usted se mofa de esa palabra, se burla. Y mire lo que dijo este hombre, este príncipe. Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Mire qué palabras tan mayores habla este hombre. Si Jehová hiciera ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y no dice la Biblia que Él abre las cataratas del cielo para que caiga la lluvia. Alaba la gloria del Señor. Si la Biblia lo dice, que yo creo, Dios no solo puede abrir las ventanas, Él puede abrir hasta las puertas del cielo. Y yo sé que es así. ¿Sería esto así? Y Eliseo le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Dígale: Señor, háblame una vez más. Necesito oír tu consejo, Señor. Necesito oír tu voz una vez más. He llegado a esta casa, Señor, porque sé y creo que tu presencia está aquí. Oh, Señor, he venido hambriento y sediento de tu palabra, Señor. Aquí estoy. Padre, nos presentamos delante de tu presencia. Usa a tu siervo, Señor, que cada palabra que salga de su boca sea para edificar a tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, entrego mi voluntad, mi vida, Señor, en tus manos. Espíritu Santo de Dios, una vez más, pase lo que pase, a ti siempre daremos tu gloria, Señor, porque solamente tuya es. Padre, en el nombre de Jesús, aviva el fuego de tu Espíritu en medio de tu pueblo. Aviva tu obra. La iglesia dice:
La iglesia dice: gloria al Señor. Siéntese, pero no se siente sobre la alabanza. Dígale a su hermano: ¿a qué tú le temes? Y vamos a comenzar hablando en esta hora de la tarde, diciendo que cuando Dios llama a un hombre, Él lo respalda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios respalda al que llama? Dice la palabra del Señor que en el primer libro de Reyes, capítulo 19, el verso 16, Dios le da una palabra al profeta Elías y le dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Quién le dio esa orden? Fue Dios. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Quién es el que hace los llamados? ¿Quién es el que respalda? Tenga mucho cuidado con lo que usted va a vociferar delante del profeta de Dios. Dice la palabra del Señor que Samaria había sido sitiada por el rey Abinadab, por el rey Benadab, rey de Siria. Y dice que reunió a todo su ejército. ¿Cómo dice? A todo su ejército. La Biblia dice, mis amados, que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por favor, présteme atención. Dice la palabra del Señor, Samaria había sido sitiada. Hoy en día la iglesia del Señor está siendo sitiada por huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hombres están siendo instrumentos para venir a infligir temor al pueblo, al hombre, el profeta de Dios. Pero hay algo que realmente el Señor hacía entender mientras yo estudiaba esta palabra. Es que el hombre de Dios, el hombre que Dios ha escogido para ejercer la labor por la cual fue llamado, tiene que estar definido en Él. Porque la lucha que tú y yo tenemos en esta tierra no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, y tú tienes que enfrentarlas. Y el enemigo siempre va a traer bulla. El enemigo siempre va a buscar la manera de sitiarte y de atemorizarte para que tú no puedas avanzar en el propósito, para que tú no cumplas el objetivo por el cual Dios te llamó. De tiempo en tiempo Dios levanta hombres y mujeres para que puedan llevar a cabo la gran comisión, que es ir y predicar el evangelio y hacer discípulos.
algo que el enemigo se va a interponer siempre. Vamos a estar teniendo esa lucha, porque si hay algo que el enemigo va a evitar o querer evitar, es que tú cumplas el propósito de tu llamado. Y te va a sitiar. Va a enviar hombres. Puede mandar hasta el mismo alcalde con todo y sus séquitos de seguridad para detenerte. Pero allí es donde va a ser probado a quién tú le temes, si a la voz del hombre o a la voz de Dios. Alaba la gloria del Señor. El rey de Siria, si usted lee anteriormente, dice que tenía guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Y así lo hizo una vez y otra vez con el fin de cuidarse. Qué lindo es escuchar la voz del hombre de Dios. Te vas a evitar muchos males. Alaba la gloria del Señor. ¿Qué hubiese pasado si el rey de Israel no hubiera escuchado a la voz del profeta de Dios? Iba a ser asesinado. Pero ocurrió algo. Dice que el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de los de Israel. Y dice que entonces uno de los siervos dijo: no, señor rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Es que Dios, diga conmigo, Dios revela lo oculto a sus siervos, los profetas. Puede alabar la gloria del Señor. A su nombre. ¿A qué le temes? Estamos viviendo en tiempos, mis amados, donde la humanidad entera le tiene más miedo a una enfermedad que a Dios. Dios trae palabra, Dios le habla a las personas para que se arrepientan, pero no hacen caso omiso, no quieren escuchar la voz de Dios. No le temen a Dios. Es más, se burlan de los profetas de Dios. Se burlan de los hombres de Dios. Este está hablando del estómago de él. Este me está infringiendo miedo y temor. Si verdaderamente fuera miedo y temor, te convertirías. Pero no lo haces. Y la intención de predicar la palabra del Señor como Dios la pone en nuestra boca no es para infringirte miedo ni temor. Es para que verdaderamente te aperciba, para que mañana no digas: no lo sabía. Alaba la gloria del Señor. Pero, ¿qué ocurre cuando llega una enfermedad terminal a la vida de una persona? Ahí sí lo va a ver temblar de miedo. Ahí sí va a dejar la Coca-Cola. Ahí sí va a dejar las bebidas energéticas. ¿Y el temor de Dios para cuándo? Dígale a su hermano: ¿a qué le temes? ¿A quién le temes?
Nunca se me olvida algo que la hermana Ginette nos dijo mientras la pandemia estaba. Y decía la hermana que los hospitales están llenos de gente enferma. Gente que aún casi muriéndose están en los hospitales. Y las iglesias vacías. Tienen tanto temor a la enfermedad que tienen, que en vez de acudir a Dios, acuden al hombre. En los tiempos de pandemia, ¿se acuerda usted? Estaban abarrotados los hospitales, las clínicas, los centros de salud. Se hacían hospitales afuera, hermano. ¿Cómo le llaman estos hospitales? Se hacían campamentos ahí, hospitales. ¿Cómo es que le llaman esto? No. Sí, preclínicas se hacían, pero eran hospitales que se construyen ahorita y mañana se quitan. ¿Cómo es que llaman? ¿Ah? Bueno. Pero el asunto es, mis amados, que hoy en día la humanidad entera, el hombre, el ser humano, está poniendo más su temor a una enfermedad o aquello que le está haciendo guerra, y se olvida quién es su Señor. Y hay algo que me impacta, porque dice la palabra del Señor que Dios había llamado y había escogido a Eliseo para sustituir al profeta Elías. Porque Elías fue un hombre de Dios. Y era tan grande la indignación que venía para la humanidad, que Dios no quiso que su profeta Elías viera la indignación que venía. Y se lo llevó en un carro de fuego. Fue arrebatado. ¿Cuántos dicen amén? Eso tipifica la venida de Cristo. Que así como Dios se llevó a Elías, así va a ser raptada la iglesia del Señor. La iglesia, vamos a pasar una pequeña, leve tribulación, pero vamos a ser librados del día de la ira de Jehová. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. A su nombre. Y Dios levanta a un hombre. Oiga, si Elías era un hombre de Dios, el hombre que lo iba a sustituir tenía que ser igual. No, igual no podía ser porque somos únicos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podía ser menos tampoco que Elías. De tal manera que a este hombre que Dios escoge, llamado Eliseo, fue un hombre que duplicó los milagros que Elías hizo. Es que cuando Dios llama, Él respalda. Es que cuando Dios llama, ay Dios mío. ¿Sabe qué dice Isaías? A Jehová de los ejércitos, a Él santificada, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no se deja amedrentar por cualquier cosa. Si usted y yo tenemos a Dios del lado nuestro, somos más que victoriosos. No hay por qué temer. El profeta de Dios, antes de
antes de atemorizarse por las palabras que el rey mismo de Israel había tirado, pensando y creyendo que por la culpa de Eliseo, por predicarle duro al pueblo, era que había venido esa desgracia al pueblo. Y el rey soltó una palabra de maldición contra el hombre de Dios. Así me haga Dios y aún me añada, si mañana a esta misma hora no está la cabeza de Eliseo en mi mano. ¿A quién le tienes miedo? ¿Cuál es tu temor? Hay mujeres que no están sirviendo a Dios porque le tienen miedo al marido. Sí, aunque no lo cree. Y han sido mujeres que Dios las ha respaldado con una palabra profética. Y se han dejado tapar la boca, amedrentarse. ¿Quién es el que te llamó? ¿Quién es el que te sacó del fango del pecado? ¿Quién fue el que, Dios mío, amado? ¿Quién es el que te rescató? ¿Fue el hombre o fue Dios? ¿A quién debes de temer? ¿Por qué te dejas amedrentar? ¿Sabe que la palabra del Señor nos enseña? No hallo, créame, de tanto que el Espíritu me está dando ahorita, no hallo ni cómo desenvolverme. Pero oro al Señor que cada palabra que salga de mi boca sea para edificarle. La Biblia habla de 4 hombres leprosos. La lepra era un pecado de maldición. La lepra era una maldición permitida ¿por quién? Por Dios. Hay gente que se enferma con enfermedades terminales y dicen, ay, el diablo. No, el diablo no. Dios lo permitió. Porque hay gente que Dios la tiene que tirar a la cama. No para salvarla, para que abra su boca y aprenda a quién debe de tener miedo. 4 hombres salieron del campamento. Y dice la palabra del Señor que había una gran hambre. Bueno, es aquí mismo. No es que, es aquí mismo. A su nombre. ¿Vive o no vive? Y dice la palabra del Señor, escúcheme aquí. Antes de yo de hablarle de estos 4 hombres, el profeta había dicho al brazo derecho, donde el rey se recostaba: mañana a esta misma hora habrá abundancia de pan en Samaria. Le dice, burlándose del profeta. Y si Dios abre ventanas en los cielos, ¿será que yo tengo que creerlo? Le dice, lo vas a ver con tus ojos, mas no lo vas a disfrutar. Había a la entrada de la puerta 4 hombres. Léalo conmigo, 7:3. Segundo libro de Reyes. 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Hay gente que cuando Dios los tiene sano, no quieren predicar el evangelio. Mire qué fuerte lo que voy a soltar hoy. Y prefieren mejor que Dios les ponga una enfermedad terminal para que ahí sí puedan abrir la boca. ¿Hay necesidad de eso? ¿A quién le temes? Y estos hombres, mire lo que dijeron:
Dice que dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Mira, yo me imagino que estos hombres decían: mira, escúchame vos, Teo, ¿para qué vamos a entrar a Samaria? Una, estamos leprosos, no nos dejan entrar. Y si entramos, para nada vamos a entrar, porque ahí no hay ni comida. Ahí igual nos vamos a morir. Los sirios tienen sitiado Samaria. Entremos mejor a los sirios, al campamento de los sirios. Total, nos vamos a morir de algo. Ya estamos sentenciados a muerte. Alaba la gloria del Señor. Mejor entremos al campamento de los sirios. Y ahí, pues si nos perdonan la vida, pues vamos a comer, porque ahí sí hay comida. Y si nos matan, pues ni modo, de algo tenemos que morir. ¿Por qué no tuvieron esa actitud antes de ser leprosos? Hay gente que esperan que Dios les ponga algo fuerte para que ellos se puedan definir de una vez por Él. Y créame que si Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Si Dios lo tiene que hacer, lo va a hacer. Pero esta es una noche donde tú tienes que sacudirte. Esta es la noche donde tú tienes que creer que si Dios te llamó, Él te va a respaldar. ¿Cuántos creen que Dios lo va a respaldar? ¿Cuántos creen que Dios lo va a respaldar? Y dice la palabra de Dios: vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. ¿Estaban qué? Definidos, decididos, pase lo que pase. Dios nos ha encomendado a nosotros, la iglesia, la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Hay gente que está esperando que tú te levantes, porque hay una palabra profética en tu boca que Dios ha puesto, que solo con escuchar esa voz profética tuya, ellos se van a convertir. Yo creo que me está entendiendo, ¿verdad? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de autoridad, de dominio propio. Pero muchas veces nos dejamos amedrentar. Dejamos que las circunstancias nos cierren la boca y detengan el propósito por el cual Dios te levantó. Y Dios te dice: no permita que te traiga lepra, porque hay 7,000 rodillas esperándote, esperando tu lugar. ¿Y porque a Elías le dijo: no, es que solo yo he quedado y a todos tus profetas les han dado muerte? Entonces de aquí en adelante Dios le dice: de aquí en adelante ya no vas a estar solo. Si antes estabas vos solo, ahora van a haber 7,000 rodillas que no se van a doblar ante los Baales. ¿Cuántos dicen amén? O sea que si tú no quieres, si tú te acobardas, ya tengo un Eliseo para ti. Nadie alaba. Y ese viene más bravo, porque mayores cosas hará que tú. Nadie es indispensable. Pero a veces pensamos que la obra del Señor se va a estancar si yo me voy de la iglesia. Váyase. ¿Quién es el que respalda? ¿Quién es el que respalda? Es Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
La obra del Señor no se va a detener por alguien que no quiere abrir la boca. Alaba la gloria del Señor. ¿Sabe por qué Israel era sitiado todo el tiempo por los enemigos? Porque se acobardaron. A Israel se le delegó para que evangelizara el mundo entero y diera a conocer a Dios, al Dios de Israel. Pero Israel no lo hizo. Y por causa de esa desobediencia le vinieron todos estos males. ¿Y sabe cuál es el mal que existen en los humanos? Que cuando las cosas salen mal y no salen como tú lo pensaste, en vez de reconocer tu culpa, tu error, tu condición, tu estado, en vez de reconocer lo que tú fallaste, le empiezas a echar la culpa. ¿Primero a quién? Al profeta, al hombre de Dios. Ah, la culpa es del pastor. Es que ese hombre no tiene amor de Dios. Si tuviera amor de Dios, y pasa lo mismo, se repite la historia con Jesús. Si supiera quién es esta mujer, si este fuera profeta de Dios, se diera cuenta quién es ella. A Jesús, ¿qué fue lo que nos dijeron? ¿Vive o no vive? Cuando tú no aceptas tu condición, que las cosas que te han venido no es por la culpa del hermano, no es por la culpa de la hermana, no es por la culpa del pastor, es tu culpa. Y hasta que no aprendas a reconocer eso, Dios no te va a quitar la lepra. Pero estos 4 hombres decididos a morirse, pero hay algo que ellos tenían, igual que el pueblo de Samaria. Diga conmigo, tenían hambre. Tenían hambre. Y nadie en esta vida, por muy dura que sea la vida, nadie se quiere morir. Por muy enfermo que esté, nadie quiere morirse. Y es tan grave la situación que cuando están sanos no buscamos a Dios. Cuando estamos sanos no buscamos a Dios, porque decimos que no lo necesitamos. Había un rey llamado Ocosías o Ezequías. Véngase conmigo, primer libro de Reyes. ¿Vive o no vive, iglesia? No, hombre, ¿qué primer libro de Reyes? Es en el mismo segundo de Reyes, en el capítulo 1. Quiero que usted lo lea conmigo, para que usted mire que esto está ahí. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías, ¿lo está leyendo conmigo? Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y le dijo: id y consultad a Baal-zebú, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. ¿A quién le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Hay gente que le tiene más miedo a la enfermedad que tienen que a Dios. Hay gente, hermano, que le tienen más miedo a la enfermedad que tienen que a Dios. Por eso es que hay gente que cuando viene la enfermedad, ahí sí buscan a Dios. ¿Había necesidad de que Dios te enfermara para que le buscaran? No. Le tienen más miedo a la enfermedad que al mismo Dios. Este hombre cayó de la ventana de su casa que tenía en Samaria
Y en vez de ir a consultar al hombre de Dios, al profeta de Dios, a Elías, para consultarle a Dios si había de sanar de su enfermedad, fue a consultarle a los brujos. Hay gente que aún está enferma y aún así no vienen a Dios. Y lo que hacen primero es buscar a los brujos. Qué fuerte eso, ¿verdad? Pero eso se está dando. Y dice la palabra del Señor, que yo creo que usted la ha leído y la conoce, que Dios le habla al profeta Elías y le dice: ve y encuentra a los hombres que envía el rey Ocosías para consultar a Belzebú, rey dios de Cron, a ver si ha de sanar de esa enfermedad. Ve y dile: ¿acaso no hay Dios en Israel? Que vas y consultas al dios de Cron. ¿Quién era Belzebú? El mismo Satanás, y que el Señor lo reprenda. Hay gente que aún estando con una enfermedad terminal, en vez de acudir a Dios, más se apartan, más se alejan, más maldicen. Y sabe, y la arremeten contra los hombres de Dios. Yo le digo esta noche: tenga mucho cuidado a quien usted le hace la guerra, porque Dios al que llama lo respalda. Y el pleito que usted me hace, no me lo hace a mí, se lo hace a Dios. Dice la palabra del Señor que estos 4 leprosos, dice que decidieron ir al campamento sirio. Total, tenían hambre. Y esto es lo maravilloso. No sé qué es lo que verdaderamente te está deteniendo para que tú vayas y prediques el evangelio del Señor. Cada uno de nosotros porta una palabra de Dios en su boca, en su corazón. Cada uno, hermano, cada uno de nosotros. Y usted puede decir: no, yo no tengo palabra. No, si la tienes. Hay gente que está esperando esa palabra que tú portas, porque esa es la palabra que Dios ha puesto para ti, para esa persona, en tus labios. Y muchas veces no la soltamos. Pero el Señor te dice en esta noche: ¿a quién tú debes verdaderamente temer? A Jehová de los ejércitos, a Él santificar. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. No dejes que nada ni nadie te calle la boca. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es una noche que tú puedes reflexionar, que no importa cuánto tiempo hace que te tienen callado. Hoy el Señor te dice: levántate y predica mi palabra. Levántate, abre la boca que yo te la lleno, dice Jehová. ¿Qué importa que estés como estés? Yo no sé tu condición, pero Dios sí la conoce. Pero esta es la noche de fuerzas nuevas. Hoy esta es la noche de nuevos comienzos. Hoy es la noche donde ese leproso y esa leprosa va a decir: ¿sabes? Aunque enfermo yo, pero hoy es la noche que voy a empezar a tener miedo a quien debo tenerlo, a Jehová de los ejércitos. Deja de murmurar por lo que te ha venido. Es tiempo que agarres carácter. Es tiempo que te pares en la brecha, porque hay hambre en Samaria, hay hambre en Filipi, hay hambre en el Bay, hay hambre en Panditown, hay hambre en Punta Gorda, y tú eres el indicado para darles de comer. No es que estoy enfermo, no es que me han cerrado la boca. ¿Por qué no te reúnes con una hermana y le dices: ¿sabes qué? ¿Me podrías acompañar? Yo creo que de todas maneras
yo sí creo que Dios me llamó. Y si me matan, pues que me maten. ¿Por qué no vamos a predicar allá al valle? Dicen que ahí tiran piedras y tiran palos y tiran todo. Vamos, de todas maneras. Al menos vamos a hacer la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué? Que en vez de tirarte piedras, en vez de tirarte garrote, en vez de tirarte algo que puede destruirte, más bien te van a regalar agua. No, nadie al lado. Porque a veces el enemigo te mete temor, te mete miedo para que tú no hagas la gran comisión que se te fue encomendada. Y dice la Biblia que estos 4 hombres, dice que llegaron al campamento de los sirios. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, dice que no había allí nadie. Wow. Se llegaron al campamento enemigo. Cuando llegan al campamento, voltean a ver, no hay nadie. Solo encuentran unos caballos amarrados. Se asoman en las tiendas, no hay nadie. Las tiendas estaban llenas de comida. Había oro, había prendas, había vestimenta. Y ellos empezaron a observar que en el campamento no había nadie. ¿Sabe por qué? Léalo conmigo, versículo 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Cuando tú empiezas a hacer la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, va a ocurrir un estruendo en el campamento sirio. Algo va a ocurrir, porque cuando tú te definas, la Biblia dice: bendito son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Cuando tú te decides moverte a pesar, Dios mío, a pesar de las palabras maldicientes que te han tirado, a pesar de que te dicen que te van a hacer esto y lo otro, aún tú te mueves, va a ocurrir algo, va a ocurrir un estruendo. Las tinieblas se van a sacudir, porque si hay algo que el diablo le tiene miedo, es a un hombre y a una mujer cuando verdaderamente se le va el temor a él y empieza a hacer la voluntad de su Dios. Y cuando empieza verdaderamente a hacer lo cual le fue determinado. Y dice que estos hombres empezaron a comer. Es que cuando tú te ocupas en los negocios del Padre, siempre va a haber alimento. Siempre va a haber comida. Siempre vas a tener agua. Alaba la gloria del Señor. A veces no hacemos la labor del Padre porque tenemos miedo a que nos saquen del cuarto por no pagar la renta. Es que... Y empezamos a poner una y un sinnúmero de pretextos para no cumplir la gran comisión que se nos fue encomendada. Estos hombres, dice que empezaron a saciarse. Se lo estoy resumiendo. Y dice que cuando estaban comiendo, dice que recogieron plata, recogieron oro, recogieron prendas y las fueron a esconder.
Luego regresaron, se metieron a otra tienda. Igual había abundancia de comida. Pero dice que uno de ellos, el versículo 9, luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Hoy es una noche de buena nueva. Hoy es una noche de buena nueva. Pero nosotros no estamos haciendo bien. Porque nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Había algo que se llama conciencia, que los estaba acusando. Muchos de nosotros no queremos salir del confort donde estamos. Pero es necesario salir de nuestro confort. Porque hay gente hambrienta. Hay gente sedienta. Y tú puedes llevarles comida y no lo haces. Y cuando hablo de comida, no estoy hablando de comida literal. Estoy hablando la comida, el maná del cielo. Jesús le dijo a la samaritana: si bebieres hoy del agua que yo te doy, nunca más, nunca jamás volverás a tener sed. Y dice la Biblia que uno a otro se dijeron: vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie. Porque si hay algo que tú tienes que entender, que cuando tú verdaderamente haces la labor por la cual se te encomendó, Dios va a pelear a tu favor. Dice la Biblia que los sirios, oiga, dice que Dios trajo a ellos ruido. Al campamento dejó que se escuchara un estruendo como de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y de los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. O sea que Dios, cuando tú te decidas a ir a buscar comida para tus hermanos, Dios va a hacer lo imposible posible. Dios hizo pensarle que los sirios pensaran que era el rey de Israel que les había pagado a los reyes de Egipto y a los heteos para que vinieran contra ellos. Y Dios permitió que escucharan un estruendo como de carros, de caballos, y ellos salieron huyendo. No les dio lugar ni de llevar nada. Dice la palabra de Dios que cuando estos hombres llegaron a los guardas de la ciudad de Samaria y le dijeron a los guardas que los sirios, en el campamento de los sirios no había nadie y que ahí había alimento, ahí había vestido. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que ellos le dieron aviso al rey de Israel, al rey de Samaria. Y dice la Biblia que el rey de Samaria dijo: pero no, hay que enviar unos cuantos ahí para ver si es cierto. Vamos a ir a reconocer. Y dice la Biblia que cuando fueron a reconocer se dieron cuenta que el campamento estaba desocupado de los sirios y había allí alimento. Y la palabra profética de Eliseo se cumplió. Dice que había tanta comida, tal y como Eliseo lo profetizó, el hombre de Dios. Y dice que vino el rey y puso al príncipe donde él tenía confiada su confianza, el rey lo puso a la entrada de Samaria.
o del campamento, oiga, del campamento, para que detuviese a la gente, para que la gente no se aprovechara y fuera a agarrar. Dice la Biblia que aquel hombre que se había burlado de la profecía del hombre de Dios, y dijo: ¿acaso si Jehová hiciere ventanas en los cielos, tendré yo que creerlo? Le dice: pues lo vas a ver con tus ojos, mas no lo vas a disfrutar. Y dice que ese mismo hombre lo puso a la entrada, oiga, de la ciudad de Samaria, de la puerta de Samaria. Y dice que cuando el pueblo se corrió para obtener, para comer, dice que lo atropellaron, de tal manera que ese hombre lo mataron en la mera puerta de la entrada. La misma gente lo atropelló. Y ahí se cumplió la palabra del profeta. Dios es el que envía a sus profetas. Hay una palabra, o va a haber palabra en la boca que Dios pone en nuestra boca, que no siempre va a ser bien recibida por el pueblo. Pero esta noche yo le voy a aconsejar a usted: tenga mucho cuidado. Que si Dios pone la boca en su siervo, si Dios pone la palabra en la boca de su siervo, tenga mucho cuidado, porque usted no sabe a quién le está haciendo la guerra. Y esa palabra se cumplió al pie de la letra. Ese hombre murió, como el profeta lo había dicho. Pero hay algo que, para terminar esta noche, yo quiero decirle a usted que ha sido llamado por Dios, a usted que se le ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación. Usted y yo, como iglesia del Señor, hay mucha necesidad de llevar alimento al hambriento, de llevar esa palabra profética. Hay muchas almas que están sedientas de oír la palabra de Dios. Y Dios te dice: hoy es la noche que tú puedes levantarte. Póngase de pie en esta noche. ¿A dónde tienes puesto tu temor? A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Necesitamos evangelismo, necesitamos evangelizar. Pero entiendo algo que el Señor me decía mientras teníamos estos 3 días: que el pueblo no puede salir a evangelizar a las calles si primero no es doctrinado. Porque si usted sale solo por decir: yo voy en el nombre del Señor, sí, pero usted tiene que ir bien equipado y saber que las armas que Dios le ha entregado es porque usted la va a saber usar. Y hay quienes salen a la batalla sin saber usar las armas que tienen. Y lo que el enemigo hace, que con las mismas armas que tú llevas, con esas mismas armas te destruyen a ti. ¿Por qué? Porque nunca te dejaste enseñar cómo usar las armas que Dios te ha entregado. Dele palmas al Señor en esta. Esto no es ir a evangelizar a las calles. No es como llevarse un bombón a la boca. La lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades. Y usted tiene que ir bien adiestrado para la batalla. Un soldado, para ir a la guerra, no lo van a respetar allá solo porque carga el uniforme. Es porque ha recibido
instrucciones. Ha sido enseñado en la milicia. Él sabe a lo que va. Él no va a inventar. Moisés, antes de ir a enfrentarse a Faraón, tuvo que ser enseñado por Dios. Nadie va a una guerra. La Biblia dice que nadie puede ir hacer guerra contra otro si primero no analiza si puede vencerlo. Nadie va a ponerse a construir una casa si primero no se ajusta, si primero no mira si tiene suficiente para poder terminarla, para que después no quede avergonzado. Hoy es una noche donde Dios te dice: hoy es el día de buenas nuevas. Ya no te quedes callado. Hay gente que está esperando que tú le digas: aquí hay comida, vengan a comerla. Los sirios se fueron. Tienes que dar esa voz. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo cambia, solo Jesucristo transforma, solo Jesucristo perdona los pecados del hombre. Solo en Él hay salvación. Si tú has dejado que te cierren la boca, hoy es la noche. Hoy es la noche que el Señor te dice: hoy es la noche de buenas nuevas. Hay alguien que quiere reconciliarse en esta noche. Hay alguien que quiere